En el año 2005 se me ocurrió empezar a publicar escritos míos no en formato digital sino impreso. Me apetecía muchísimo que fuesen escritos que la gente pudiera tocar. Tenían que tener un aspecto como de facsímil del siglo XVIII y que casi olieran a tinta. Hay muchas series de culebras, Diario oculto de culebras, Culebras de la noche, Culebras del puto amor, pero una de mis series favoritas es las postales que escribía Gonzalo Torrente Malvido, al que tuve el gran honor de conocer y con el que tuve el honor de beber. Yo me fui a Dublín en el 2007, volví en el 2010 y creo que poco después él falleció. Y entonces le echaba tantísimo de menos que escribí esta serie de postales en las que están dirigidas al más allá, evidentemente. Le relatan todo tipo de situaciones raras. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Yo estoy viendo cosas que nunca creerías. He visitado una galaxia más allá de Orión, donde acabé atacando naves en llamas. Cansada del follón, me fui a hacer rayos C brillando en la oscuridad, cerca de la puerta de Tannhauser. Es todo tan intenso que casi me pierdo en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Recuerdo a un tipo como teñido de rubio que iba para la Tierra a buscar a su creador o no sé qué historia, y le di tu dirección por si le apetecía pasarse por la pieza a tomarse algo. Habla de la muerte mogollón, pero el tipo es guay. Te beso. Eva. Una de las razones por las cuales Culebras es en Lavapiés es porque hay un ambiente riquísimo de escritores, de artistas, de músicos o de gente que tiene el arte de vivir. Aquí en Lavapiés hay vividores, hay gente que no sale a beber el viernes o el sábado por la noche, hay gente que sale el domingo o el lunes, que es cuando salen los verdaderos adictos de la noche. Las Culebras, el proyecto de Culebras es una canción de amor al barrio de Lavapiés. No sé por qué, igual porque es el barrio más salvaje de Madrid, es un lugar impenetrable a veces. En Chueca no funciona porque hay demasiada gente, y hay demasiada gente queriendo ser alguien. Y en Malasaña es un parque de atracciones. Cuando se me ocurrió la idea, lo principal era probarme a mí misma que podía hacerlo, que podía estar, por ejemplo, un mes o 3 meses o un cierto tiempo produciendo una serie de escritos y pegándolos en los váteres de los bares de Lavapiés. Culebras es una demostración de que si quieres publicar, vas a publicar. Si quieres hacerlo, vas a hacerlo. Era mi manera de publicarme. Normalmente vas al váter a tener un momento de intimidad y te encuentras con los textos. Y en el caso de encontrar el texto en el váter era como asaltar al lector y obligarle a tener una intimidad de lectura en un sitio absolutamente loco, con olor a pis y
probablemente mucho alcohol o algo de alcohol en la sangre. En realidad lo que hago es intentar que no se me vea, entrar en el cuarto de baño, poner las culebras o la culebra y salir corriendo, y que evidentemente ahora ya la gente sabe quién es. Hay mucha gente que no lo sabe y cuando lo descubre, la verdad es que las expresiones de cariño son sorprendentes. Normalmente todo el mundo hace resoluciones de fin de año, yo hago despropósitos. Instaurar la mentira como género literario. Eso me han dicho que lo había escrito ya Oscar Wilde, pero yo no le había leído a Oscar Wilde, o sea que Oscar Wilde y yo hemos llegado a lo mismo. Tú cierras la puerta y es como que en ese momento estás absolutamente solo. No estás solo, hay una culebra mirándote. Despropósitos para el 2019. Someterme a terapia parapsicológica. Expandir el estado de lo torcido. Hacer de mi capa 1000 sayos. Nombrarte empeorador de lavapiés. Tener mogollón de orgasmos, y si es con alguien mejor. Instaurar la mentira como género literario. Sueño de culebra. El árbol florece sin necesidad de que nadie le vea. Hay un libro que leo despierta y solo entiendo cuando estoy soñando. Anatomía de un abrazo. Diccionario Universal del Silencio. La vuelta a tu boca tras 80 amantes. ¿Cómo reaccionar ante un buen polvo? Una de las inspiraciones de Culebra son los escritos que hay directamente en los cuartos de baño. Por eso Culebras también se llama vandalismo exquisito, porque en realidad no está hecho con un rotulador o con una navaja, están impresos en un papel reciclado. La cuestión es lo inesperado, o sea, el que te encuentres ese poema o ese texto justo cuando en un garito, cuando te vas a meter rayas o cuando vas a follar o a mear o yo qué sé, a vomitar también. Hay veces que están rotas o están anotadas y eso también es divertido. Tengo alguna que pone pedante o tonta del culo y cosas así. Y es genial, o sea, a mí eso me importa un rábano. Lo que importa es que susciten una reacción. Luego ha habido otros bares, por ejemplo, no voy a decir qué otro bar, pero ha habido otro bar, un bar al que yo voy, que soy clienta, cuyo dueño me prohibió poner las culebras porque le daban un aspecto cutre al bar, y en realidad yo voy al bar porque es absolutamente cutre. La alfombra, de hecho, es caníbal y te puede dominar. La espada bajo el agua es un poema que se me ocurrió para escribir específicamente en papel elefante, que es un mítico papel de los 70 u 80, el papel de váter más barato que había y bueno, por lo que se puede oír, no muy bueno para su función. La cuestión es que es muy buen papel para escribir. Miguel me invitó a empapelar los 2 cuartos de baño y cubrirlos todos de culebras y fue absolutamente delirante y maravilloso. En este cuarto de baño se me ocurrió espejismos, que es como ser escritora-escultora o escritora en tercera dimensión. Por un lado está lo que se lee al derecho y el resto se lee proyectado en el espejo. Y al entrar en este cuarto de baño y al ver este espejo se me ocurrió, o sea, es que fue como un flashazo, ¡plas! Y por esto este cuarto de baño le tengo tantísimo cariño. Espejismos culebras. Cuentan las leyendas que tras leer esta culebra quedarás para siempre atrapado en este lado del espejo y la copa te la dejaste en el otro. Aquí fue donde puse la primera y la verdad es que el vértigo de leer en las 2 superficies, una en la de fuera y luego leer el resto del texto en la de dentro, me provocó tal vértigo que fue como si me hubiese tomado 7 cubatas y estuve sentada afuera 7 horas con las dimensiones absolutamente rotas. Fue
una experiencia increíble. Culebras es una canción de amor a Lavapiés, o un acto de amor al barrio de Lavapiés. Mis amigos de verdad son mis libros y mis sueños. El resto no... El resto son regalos del momento.